De Gálatas en el Nuevo Testamento, epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Gloria al Señor. Vamos a mirar los versículos 4 al 7. Cuando usted lo tenga, dice amén. Gálatas 4, versículos 4 al 7. Bendito el nombre del Señor. ¿Ya lo encontró? Leemos todos juntos la palabra del Señor. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana: ya no soy esclavo, soy hijo? Aleluya. Padre, gracias te damos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana al compartir tu palabra, que tu palabra pueda ser de edificación a cada persona aquí presente. Necesitamos de ti. Necesitamos oír lo que tú tienes que hablarnos. Y queremos abrir nuestros corazones. Habla a tu pueblo esta mañana, Señor. Todo pensamiento que esté en contra sea echado fuera de cada mente. Todo lo que pueda estorbar para que tu espíritu fluya con libertad en este lugar sea echado fuera en el nombre de Jesucristo. Y Padre, tu palabra prevalezca en cada mente. Ayúdame a presentar este mensaje con claridad y con poder. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y todos dicen amén. Puede sentarse, iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bendito el nombre del Señor. Sí, estamos en vísperas de Navidad, y realmente ya usted puede ver los adornos aquí bonitos que nos recuerdan que estamos en ese mes cuando el mundo entero celebra el nacimiento de Jesucristo. El mundo cristiano, pero es importante que aun cuando parte del mundo que no es cristiano también celebran esta época como una época diferente, como una época de regocijo. Y los que no conocen a Jesús pues no saben ni por qué se regocijan, pero celebran. Amén. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y es triste que mientras el mundo hace preparativos de Navidad y se ven las tiendas adornadas y todo bonito, la iglesia se pone a discutir si Jesús nació en diciembre o no. Eso es ridículo, es absurdo, pero así está pasando. O sea, muchos cristianos se enojan cuando ven adornos de Navidad en una iglesia o en una casa de familia, y porque Jesús no nació en diciembre, porque en diciembre se celebra, es una fecha pagana, etcétera, etcétera, etcétera. Es una fecha pagana para el que quiera celebrar la fiesta pagana, pero para el cristiano es una fiesta de celebración a Jesús. Él nació, aleluya. Amén. Aleluya, gloria a Dios. O sea, yo sé que Él no nació en diciembre. Él no nació en diciembre, y mucho menos el 25 de diciembre. Él no nació ahí. Pero el mundo, a través de la historia de los siglos, escogió ese día, y hoy día se celebra a nivel mundial. Es absurdo que yo diga: no, yo voy a celebrar Navidad en marzo, o voy a celebrar Navidad en agosto. Claro, yo puedo celebrar Navidad cuando yo quiera celebrar, pero qué feo ponerme yo a adornar mi casa en agosto, y la gente dice: ¿y qué? ¿Por qué adornar? No, es bueno ir con la corriente de lo que está pasando, porque así nos da una oportunidad de hablarle a la gente del verdadero significado de la Navidad. Oh, aleluya. Es una oportunidad que la iglesia tiene como nunca en otra época del año, de decirle a la gente: sí, celebramos que Jesús nació. Oh, no celebramos los adornos, no celebramos el comercio, no celebramos lo que el mundo celebra. Celebramos que Cristo nació, y Él vino a cambiar mi vida, y Él ha cambiado mi vida. Aleluya. O sea, Él merece que yo celebre. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Esa actitud debe reinar en el corazón de los creyentes, y no ponerse a discutir si nació o no nació en diciembre, y si esto es pagano o no es pagano. No, yo sé que no es pagano, porque nadie está adorando a las luces, nadie está adorando a los árboles, nadie está adorando. Estamos adorando al que merece el ser adorado, al que merece la gloria, al que merece todo el honor. ¿Cuánto me entiende lo que hablo? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y el mensaje de esta mañana nos recuerda precisamente eso. El versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo.
Aleluya. Y yo he titulado este mensaje así: el cumplimiento del tiempo. Sin embargo, como siempre hago, o muchas veces hago, no podemos entender este pasaje así como está si no miramos el contexto, si no miramos qué es lo que motivó a Pablo a escribir estas palabras a esta iglesia o a estas iglesias en la región de Galacia. La región de Galacia era una región donde habían varias iglesias que Pablo había fundado, y ahora él está escribiendo esta epístola porque las iglesias comenzaron a tomar una dirección diferente. Se levantaron falsos maestros, gente con el deseo de traer una enseñanza diferente. ¿Por qué? Porque les pareció quizá muy feo, no sé, que lo que Pablo predicaba. Pablo predicaba un evangelio de libertad. Pablo predicaba un evangelio de gracia. Pablo predicaba un evangelio que trae libertad al ser humano, no opresión, no esclavitud. Y entonces muchos cristianos en Galacia eran de descendencia judía. Ellos habían traído la ley de Moisés con ellos, y ellos estaban aferrados a que la persona que aceptaba a Cristo no estaba suficientemente salvo si no seguía guardando la ley de Moisés, especialmente a la circuncisión y guardando ciertos días como el Antiguo Testamento. Por otro lado, los Gálatas venían de un trasfondo pagano donde ellos adoraban dioses extraños, ellos adoraban dioses paganos y creían mucho en el calendario, en la astrología, y ellos se guiaban por los astros, y muchos de ellos habían hecho una similitud de los astros con espíritus, de manera que ellos se dejaban guiar por espíritus que no son otra cosa que demonios. Y ese era el trasfondo de ellos. Y esta enseñanza comenzó a apartar a los Gálatas del verdadero entendimiento de la palabra de Dios revelada en los evangelios, a una vida, volver otra vez a ponerse bajo esclavitud a ciertas cosas. Los que traían un trasfondo judío, volver a ponerse bajo la esclavitud a la ley, guardar cosas que se requerían en la ley. Los que venían de un trasfondo pagano, pues a ponerse otra vez bajo aquella esclavitud, contemplando los astros, contemplando diferentes cosas. Por ejemplo, aquí en este mismo capítulo 4, usted puede mirar en el versículo 8, donde Pablo dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y él dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, él está bien triste cuando ve la actitud de esta iglesia que él fundó, que él enseñó con la doctrina sana del evangelio, que ha tomado otra dirección. Y entonces él viene con esta palabra para que los Gálatas entiendan cuán importante es entender lo que ser cristiano significa. De alguna manera, este mensaje es relevante para la iglesia del tiempo de ahora también. ¿Por qué? Porque seres humanos, somos seres humanos que también traemos nuestro trasfondo religioso o cultural. Y muchas veces queremos mezclar el evangelio, la palabra de Dios, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con lo que nuestros antepasados nos enseñaron. Y se crea una mezcla y una confusión que pone esclavitud sobre nosotros porque le quita el poder a la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a ser un pueblo libre en Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Y cuando Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Aquí él está tratando de enseñarnos que hubo un cambio radical cuando Cristo vino. Ahora, para entender esto es bueno entender el contexto donde este pasaje está, que realmente comienza desde el primer capítulo de Gálatas, pero no podemos leerlo todo porque obviamente nos pasaríamos aquí mucho tiempo. Sin embargo, hay 2 o 3 pasajes en el capítulo 3 que nos dan una idea de cuando Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué significa él con eso para darnos la idea de lo que significa la vida cristiana, la vida victoriosa en Cristo? En el capítulo 3, versículo 15, si tú lo puedes mirar conmigo allí, él dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, dice él, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos,
sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. En otras palabras, el evangelio está fundado, está basado en la promesa que Dios dio a Abraham, no en la ley de Moisés. Es interesante que entendamos esto. Sí, el evangelio es la palabra de fe. Es la palabra de fe. Y realmente la base para el evangelio es la palabra que Dios habló a Abraham en el pasado, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Dios creó la tierra, Él puso a Adán como el Señor de este mundo. Él dio a Adán la autoridad. Él dijo, señorea sobre todo lo que es creado. Todo lo pongo bajo tus pies. Y lo bendijo. La Biblia dice, Génesis 1, 26, 27 y 28, Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Le dijo, señorea. Y luego dice el versículo 28, y lo bendijo Dios. Y lo bendijo Dios. Ahora, cuando Adán pecó, esa bendición fue perdida. Él perdió el dominio sobre esta creación y Satanás vino a ser el Señor de este mundo, el príncipe de este mundo, como Jesús le llamó. Pero Dios llamó a un hombre llamado Abraham y hace un pacto con él. Un pacto donde Dios le promete bendecirlo a él y a su simiente. Y le dice, en ti todas las naciones serán benditas. Y luego más adelante en otro lugar le dice, en ti y en tu simiente todas las naciones serán benditas. Ahora nosotros sabemos que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Y Dios dijo, a través de Isaac te será llamada descendencia. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. A través de Jacob vino lo que es hoy día la nación de Israel. Los 12 hijos de Jacob formaron las 12 tribus de Israel que formaron esa nación. Y de esa nación vino Jesús, conforme a la carne. Amén. De la tribu de Judá. De manera que realmente Dios preparó la nación de Israel para que a través de esa nación pudiera venir aquel que salvaría al mundo de sus pecados. Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Pero es interesante que cuando Pablo habla aquí acerca de la importancia de lo que es un pacto, cuando se hace un pacto entre seres humanos, ese pacto tiene un valor que nadie puede romper. ¿Por qué? Porque cuesta la vida de aquel que quiebra el pacto que hace. Sí, es indisoluble cuando se hace entre humanos. Bueno, Dios hizo un pacto con Abraham. Y el versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y obviamente no dice a Isaac, que fue su simiente inmediata. No dice a Jacob, que fue la simiente de Isaac. No dice a la nación de Israel, sino que Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, se salta toda esa descendencia. Y dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que Cristo es la simiente de Abraham. Y como simiente de Abraham, Cristo es el heredero de la bendición que Dios dio a Abraham. Que a través de él serían benditas todas las naciones. A través de Cristo, todas las naciones de la tierra son bendecidas. O tienen el potencial para ser bendecidas. Amén, aleluya. ¿Sí? Ahora, es interesante que miremos esto porque vamos a entender muchas cosas. Versículo 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Ya no dice para con Abraham, pero dice para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios dio a Abraham la herencia de la bendición, no porque Abraham cumplía los requisitos que se necesitaba en su conducta, en su moral, en su forma de ser. No, sino porque Abraham creyó la promesa. Dios dio a Abraham una promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y basado en esa promesa, la bendición fue manifestada porque Abraham creyó a Dios. No porque Abraham lo merecía, no porque Abraham hizo algo para reunir cualidades que Dios exigía en él, no porque Abraham se preparó y vino a ser un hombre perfecto, no, sino porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aleluya. Esa es la base de nuestra fe. Esa es la base del evangelio. No la ley de Moisés. La ley vino después. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones.
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es la simiente? Cristo. A él fueron hechas las promesas, o fue hecha la promesa de bendición, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego dice el versículo 21, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En otras palabras, Dios dio la ley al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel viera lo que Dios exigía, la perfección que Dios exigía, el estándar moral que Dios exigía para poder estar en la presencia de Dios, y nadie calificaba. Nadie podía entrar a la presencia de Dios basado en sus propios esfuerzos o méritos personales. Nadie. Porque nadie puede ser perfecto en la manera que Dios exige en su propia fuerza. Amén. Pero Dios dio la ley al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se diera cuenta cuán pecadores ellos eran y cuánta necesidad tenían de un Salvador. Cuando tú y yo entendemos que queremos servir a Cristo, queremos vivir para Dios y nos esforzamos y queremos cumplir requisitos y queremos limitarnos de cosas y queremos poner leyes que vengan a limitar nuestra libertad en Cristo, nos convertimos en esclavos y no disfrutamos lo que el evangelio es, y no podemos ser fructíferos en lo que Dios quiere que seamos fructíferos para hacer las obras que Él nos ha mandado hacer, porque siempre nos encontramos que nos falta algo. No alcanzo el nivel de justicia que Dios quiere que yo tenga. No alcanzo los méritos que Dios quiere que yo tenga. Y siempre nos encontramos que algo nos falta. Pero nada nos falta, porque Dios nos ha dado un evangelio de libertad a través de fe en Jesucristo. Aleluya. Obviamente Dios también dio la ley al pueblo de Israel para que ellos se restringieran un poco en su forma de vida y no imitaran y no se comportaran como los pueblos paganos a su alrededor. ¿Por qué? Porque Dios quería mantener una nación diferente a las demás, porque de allí vendría Jesús. Y el enemigo quería corromper la línea de la cual Dios traería al Mesías. Y Dios hizo esto para proteger. Pero no, en ningún momento Dios usó la ley de Moisés para salvar a la gente. En ningún momento Dios usó la ley de Moisés como la forma de traer salvación al ser humano. Dice Pablo, la ley no podía dar vida a nadie. Amén. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro instructor. La palabra ayo significa instructor, alguien que nos guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todo aquel que cree en Cristo como su Salvador es hecho un hijo de Dios, una hija de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora mira el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora este pasaje, cuando lo unes al versículo 16, puedes entender algo precioso. El versículo 16 una vez más dice, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice de las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Ahora la palabra linaje es la traducción de la misma palabra griega original que se traduce simiente en el versículo 16. De manera que nosotros no hacemos daño al texto si lo leemos de esta manera. Ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois. Presta atención a esto, es importante. Dios dio la promesa a Abraham, pero Dios le dice la promesa es a Abraham y a Cristo, que es la simiente de Abraham. Pero ahora Dios entiende que Cristo va a durar un periodo limitado de tiempo aquí en la tierra. Y cuando Él muere, Él resucita, pero ya no se queda aquí físicamente, Él va al cielo.
sentado a la diestra del Padre. Pero Dios crea un cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Qué es lo que llamamos la iglesia? Aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Aquellos que han puesto su fe en Jesús. Y Dios les dice que los que han puesto su fe en Jesús son de Cristo. Y al ser de Cristo están unidos con Cristo en su muerte y en su resurrección. De manera que como Cristo es la simiente de Abraham, todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús viene a ser simiente de Abraham. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú y yo, si estamos en Cristo, somos la simiente de Abraham. Somos la simiente de Abraham. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. La iglesia es la simiente de Abraham. Y si somos simiente de Abraham, entonces somos herederos de la promesa que Dios dio a Abraham. Amén. No porque guardamos la ley no nos afecta para nada. La ley fue dada al pueblo de Israel. Tú y yo no somos judíos, somos gentiles. O somos ex gentiles. ¿Ah? Ex gentiles. Venimos de un trasfondo pagano, de un trasfondo gentil, que nunca tuvimos el contacto directo con la ley de Moisés en lo que esa ley exigía. Sí, la iglesia nos ha enseñado los 10 mandamientos y todo eso, y es bueno conocerlo, pero eso no nos da vida. Nos da religión, pero no nos da vida. Pero cuando vienes a Cristo, en Él está la vida. En Él está la vida. Alabado sea el Señor. Ahora Pablo está hablando a esta iglesia que está queriendo volver hacia atrás, a mezclar la fe en Cristo con la ley de Moisés, con el trasfondo pagano. Y Pablo dice, no es correcto. Nuestra fe está basada única y exclusivamente en las promesas de Dios. Y como somos de Cristo, somos simientes de Abraham, somos herederos según la promesa. Entonces él añade algo en el capítulo 4, verso 1. Y él dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y aquí Pablo usa una analogía de la cultura y la costumbre de aquel tiempo. En aquel tiempo se acostumbraba que personas que nacían en un hogar o personas que eran adoptados para vivir en ese hogar, mientras eran menores de edad, eran herederos de lo que sus padres tenían, pero no tenían derecho a esa herencia hasta que cumplieran la mayoría de edad. En el medio tiempo eran guiados por esclavos que los padres ponían en el hogar para que guiaran a sus hijos y les enseñaran cómo madurar, cómo crecer, cómo aprender la vida aquí en la tierra. Hasta que llegaba el tiempo cuando el padre señalaba ese tiempo donde los declaraba a sus hijos como mayores de edad, como capaces de entonces poder administrar la herencia que ellos iban a recibir de sus padres. Ya no necesitarían más a alguien que los cuidara y que los guiara, porque ya estaban en la mayoría de edad. Muchas veces esa mayoría de edad era 20 años, de acuerdo a la historia. Pablo usa esta analogía para decir, ok, aunque el pueblo de Israel era descendiente de Abraham según la carne y heredero a las promesas que Dios dio a Abraham, pero en el medio tiempo hasta que llegara Cristo estuvo bajo estos tutores que no era otra cosa que la ley. Dios dio la ley como una manera de guiar a este pueblo hasta que llegara Cristo. Cuando llegara Cristo ya no necesitaría más la ley, porque ahora pondría su fe en Jesús. Y lo demás sería la obra del Espíritu Santo cambiando la vida interior de la persona. ¿Me está entendiendo? De manera que Pablo dice, la nación de Israel estuvo bajo estos tutores y curadores, que no es otra cosa que la ley de Moisés. Versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora sí entiendes cuando Pablo se refiere al cumplimiento del tiempo. Dios tenía un tiempo señalado.
En su soberanía, Dios tenía un tiempo señalado. Cristo no vino en la época de Noé, Cristo no vino en la época de Abraham, Cristo no vino en la época de la nación de Israel en su principio. No, Cristo vino en el tiempo que Dios había señalado. Un tiempo perfecto para que Él pudiera venir. Un tiempo cuando desde todos los puntos de vista, político, económico, social, estaba el mundo preparado para recibir al Hijo de Dios, y el Evangelio tenía la manera de poder extenderse hacia el mundo entero, porque en el tiempo que Cristo vino, habían ya caminos construidos que unían grandes ciudades, y el Evangelio podía ir hacia muchas partes de aquel mundo conocido en el tiempo que Cristo vino. O sea, si Cristo hubiera venido en el tiempo de Abraham, no hubiera podido extenderse el Evangelio a todo el mundo como se pudo extender cuando Cristo vino en el tiempo propicio. O sea, el tiempo del Señor, el tiempo que Dios tiene para cada cosa es perfecto. Dios tiene un tiempo para cada bendición que Él quiere manifestar. ¿Me está entendiendo esta mañana? De manera que podemos decir que Dios tiene un tiempo señalado para cuando esto sucedería, y ese tiempo fue el tiempo que Dios decidió, señaló en su soberanía, en su conocimiento absoluto, que iba a hacer. Pablo dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, estas tres cosas que Dios habla a través del apóstol Pablo acerca de su Hijo son importantes. Dios envió a su Hijo. Si su Biblia es como la mía, la palabra hijo está con letra mayúscula. Se refiere a Jesús. Y nosotros sabemos que Jesús, aunque nació de una virgen, pero no fue concebido en el vientre de esa virgen como todo ser humano es concebido, sino que la virgen concibió no con la ayuda de ningún hombre, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso lo vamos a mirar más adelante en otros domingos, pero es interesante entenderlo. Lo cual implica que María llevó en su vientre al Hijo de Dios, realmente al Hijo de Dios que no nació o que no empezó a ser creado cuando ella lo concibió, sino que ya existía desde la eternidad, porque es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. La Biblia dice que es el verbo que por el cual todo lo que es creado fue creado. Juan lo dice así: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces estamos hablando de un ser que es más que un hombre. Si María hubiera concebido como cualquier otra mujer concibe, con la ayuda de un hombre, el hijo que ella llevara en su vientre sería un hombre o una mujer común, pero no hubiera podido ser el Salvador. De manera que la situación exigía que el bebé que María concebiría en su vientre sería concebido por la obra del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, Dios puso dentro de su vientre a este ser eterno, Dios el Hijo. Oh, precioso Dios. Usted dice: yo no entiendo eso. Te soy sincero, yo tampoco. Científicamente esto es inconcebible, es inentendible. Ningún científico puede decir: sí, yo entiendo porque científicamente esto es. No. Cuando Dios interviene, Dios va por encima de lo científico. Dios va por encima de lo que parece razonable. Dios va por encima de todo aquello que para nosotros es normal. Y Dios hace cosas que son sorprendentes. ¡Aleluya! Y la prueba está en que Jesús nació. Y Jesús nació de una madre que no tuvo contacto sexual con ningún hombre para concebir ese vientre, ese niño en su vientre. Dios envió a su hijo nacido de mujer, para que pudiera entrar a este mundo como cualquier otro ser humano entra, a través de una mujer. Y nació bajo la ley. Cuando dice el versículo 4 una vez más: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, Jesús, como judío, nació bajo la ley, sujeto a la ley de Moisés. Y como parte de este pueblo, Él tuvo que obedecer esa ley al 100%,
desde que Él tuvo uso de razón hasta que Él murió en la cruz. Él fue alguien que nunca quebrantó la ley. Él fue el único individuo en la historia de la humanidad que pudo guardar, obedecer la ley de Moisés a cabalidad. Nadie más lo ha podido lograr. Pero Él era sin pecado. Él era sin pecado. Él pudo hacer lo posible. Él era perfecto. Él pudo hacer lo posible y Él lo hizo por ti y por mí. Porque ahora tú y yo estamos en Cristo. Cristo obedeció la ley 100%. Dios lo atribuye como que nosotros obedecimos esa ley 100% porque estamos en Cristo. Ponemos nuestra fe en Él. ¿Me está entendiendo esta mañana? Ahora es interesante lo que dice Pablo acá. Cuando Jesús dice que nació bajo la ley, fue con un propósito específico. Verso 5. Para que redimiese o que liberase a los que estaban bajo la ley. Ahora aquí se está refiriendo en primer lugar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba bajo la ley. Y dice que liberase a los que estaban bajo la ley. Quiere decir que la ley traía esclavitud sobre la gente. No traía libertad. La ley ponía a la gente bajo esclavitud. Jesús vino para liberar, para redimir a los que estaban bajo la ley. Para que fueran ya libres de guardar la ley, recibiendo a Cristo en su corazón. Ahora tú y yo no estábamos bajo la ley porque venimos de un trasfondo gentil. Pero estábamos esclavos a la ley del pecado. Amén. Estábamos esclavos a la ley del pecado. Y hemos sido juguetes de Satanás en ese sentido, cuando no teníamos otra opción sino pecar. Porque la naturaleza pecaminosa en nuestra vida nos gobernaba continuamente. Pero Él vino para liberar, para redimir a los que estaban cautivos a la ley y cautivos al pecado. ¿Es precioso o no es precioso eso? Pero dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Oh, bendito el nombre del Señor. La iglesia no ha tomado ventaja de esta palabra. Cuando hablo de la iglesia, no me estoy refiriendo a esta iglesia específicamente, sino a la iglesia en general. Esta palabra es tan importante que cuando tú la entiendes, tu vida cambia. Nota el versículo 5 otra vez. Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que liberase a los que estaban bajo la ley, a fin, este es el propósito, de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, esa palabra adopción es interesantísima. Todos aquí en el mundo occidental conocemos lo que adopción es. Cuando una pareja no puede tener hijos y quiere tener un hijo, van y buscan algún lugar, ¿cómo? Y realmente adoptan a un niño o una niña. Y esa persona, ese bebé, viene a ser parte de esa familia. Como si esa familia le hubiera, o como si esa mujer que lo adopta le hubiera dado a luz. Pero hay algo que la adopción tiene que muchas veces perdemos en la perspectiva. Y es que la adopción le da derechos legales a ese niño o niña adoptado para heredar todo lo que los papás tienen. Como si fuera un hijo biológico. Amén. O sea, ese es el concepto de adopción. O sea, una nueva relación familiar con todos los derechos, privilegios y responsabilidades. Cuando aplicamos este concepto a la vida cristiana, podemos decir que el término adopción es un término legal que en este contexto de Gálatas 4 indica que a nosotros se nos han dado los completos privilegios de hijos en la relación y posición ante nuestro Padre Celestial. Fuimos extraños de Dios, ajenos de Dios, no pertenecimos a la ciudadanía de Israel. Venimos de un trasfondo gentil, pero en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Dios no solamente nos hace ser hijos de Él por naturaleza, porque somos engendrados no de carne ni de sangre, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. Dios implanta su vida en nuestro espíritu. Pero además de eso, Dios nos da el privilegio de adopción. ¿Qué quiere decir? Que entramos a formar parte de su familia, donde ahora tenemos derecho, aleluya, a todo lo que Dios tiene. Lo que Él tiene es nuestro, porque somos sus hijos. Tenemos un derecho legal. Oh, esto es poderoso. Esto es poderoso. ¿Me está entendiendo esta mañana?
Cuando hablo de derecho legal, quiere decir derecho que están dados basado en la justicia de Dios, que el diablo no puede refutar, que los demonios no pueden refutar, que el mundo no puede refutar. Es un derecho legal que Dios nos da al ser llamados y hechos hijos de Él. Él nos da el derecho a lo que Él tiene porque es nuestra herencia. Ya no solamente somos herederos de la bendición de Abraham, sino somos herederos de Dios mismo. Oh, precioso es el Señor. ¿Me está entendiendo? Y mira el versículo 6. Y por cuanto sois hijos. Y yo creo que aquí en esta mañana hay más de una persona que puede decir: yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Amén. No es que yo pienso que yo soy, o no es que yo siento que yo soy. No, yo soy. Yo no sé si tú eres, pero yo soy. Yo soy hijo de Dios. ¿Basado en qué? Basado en que Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Iglesia, cuando tú y yo tomamos la palabra de Dios como algo que es verdadero, porque lo es, y empezamos a apropiar esa palabra como que es Dios hablándonos a nosotros, nuestra vida cambia. Nuestra vida no puede ser la misma. No hay cosa más fea para un niño que no sentirse que pertenece a su familia. Un niño rechazado por sus propios padres. Un niño que realmente vive en su casa con sus papás y sus hermanos, pero siente que es un cero a la izquierda, siente que no pertenece allí. Hay muchos cristianos que no sienten que pertenecen a la familia de Dios en su manera de conducirse. Viven como esclavos todavía, cuando son hijos del Rey de Reyes, del Dios Todopoderoso. ¿Me está entendiendo esta mañana? Yo quiero que tú tomes la palabra como Dios hablándote a ti. Y cuando tú lees Juan 1, mira Juan 1, pon una mano allí en Gálatas porque venimos en un momento otra vez allí. Y mira Juan capítulo 1 en el versículo 12. Y si tú puedes creer la Biblia, tú dices: aquí me está hablando a mí. Aunque no dice tu nombre por ningún lado. Pero si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, te está hablando a ti. Está describiéndote a ti. Juan capítulo 1, ¿ya lo encontraste? Versículo 12, mira lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. La palabra potestad significa derecho legal, autoridad, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú puedes decir con mucha base: yo soy engendrado de Dios. Dios me ha engendrado a través de su palabra. Hemos sido renacidos no de simiente corruptible, dice Primera de Pedro, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta palabra es el evangelio que hemos recibido. Iglesia, cuando tú oíste que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, cuando tú oíste que Él resucitó y tú lo aceptaste como tu Salvador personal, en ese momento Dios te dio a ti la autoridad, la potestad de ser hecho su hijo, y Él te hizo su hijo. Él te engendró por el poder de su palabra y por el poder de su espíritu, de manera que ahora tú puedes decir con toda confianza: la vida de Dios está en mi espíritu. La vida de Dios ha sido implantada en mi espíritu. Aleluya. Pero Pablo añade a esto otra bendición. Ya con eso solamente estamos bendecidos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Podemos decir: el ADN de Dios está en nuestro espíritu. Aleluya. Aleluya. Pero ahora dice algo más. Pablo dice en versículo 6 de Gálatas 4: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y la palabra hijo allí está con letra mayúscula. Se refiere al espíritu de Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Y Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, para que produzca en nosotros esa misma calidad de relación
de hijo a padre como la que Jesús tiene. Uh, Dios quiere que te sientas tan hijo de Dios como Jesús es hijo de Dios. Ah, fíjate que la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Pero Romanos dice que Dios quiere que nosotros, vamos, busca Romanos allí, Romanos capítulo número 8, por favor. Romanos 8. Oh, esto es poderoso. Jesús es el hijo unigénito. Cuando Él vino a la tierra fue el hijo unigénito. Pero cuando Él resucitó de los muertos se convirtió en el hijo primogénito. No es lo mismo ser unigénito que primogénito. Unigénito es el único. Primogénito es el primero de muchos. ¿Ah? Mira lo que dice Romanos 8 en el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que ahora Jesús no es el hijo unigénito, Jesús es el hijo primogénito. Y un primogénito quiere decir que hay un segundo génito, y un tercer génito, y un cuarto génito, y por ahí viene el millón de millones. Tú y yo venimos a ser hijos de Dios como Jesús es hijo de Dios. Eso es poderoso. Ahora, Dios dice allí en Gálatas 4:6: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. O sea, Dios ha enviado el Espíritu Santo a tu espíritu para que ponga en ti el Espíritu de su Hijo. De manera que tú te puedas acercar a Dios como tu Padre, con la misma confianza, con la misma seguridad y con el mismo regocijo como Jesús se acercaba a su Padre Celestial cuando estaba aquí en la tierra. Y Pablo no menciona más la ley. La ley quedó a un lado. Ahora es una nueva relación de hijo a padre, de hijo a padre. Dios ha puesto en mi espíritu el espíritu de su Hijo para que yo pueda acercarme a Dios, ya no como Dios solamente, sino como mi Padre Celestial. Y dice Abba, Padre. ¿Leíste que dice Abba, Padre? Este espíritu de su Hijo clama en nosotros: Abba, Padre. Ahora, esa palabra Abba es una palabra aramea y el significado es Padre, pero en un sentido de confianza, como nosotros decimos a nuestro papá, papá o papi. Quiere decir que es un término que habla de confianza y de intimidad de un hijo o de una hija para con su padre. Sí, ahora, yo entiendo que por causa de nuestro trasfondo, nuestra relación con el papá fue mala, el papá abandonó la familia, el papá no fue un buen padre, abusó de sus hijos, no proveyó para el hogar, y hay muchos resentimientos en hijos por causa de lo que su padre hizo. No es fácil para ellos relacionar al Padre Celestial o a Dios como un Padre Celestial por la mala experiencia de su padre terrenal. Pero Dios es el Padre en todo el sentido de la palabra. Un padre no abandona. Un padre verdadero no abandona a sus hijos jamás. Un padre verdadero se preocupa por sus hijos. Un padre verdadero protege a sus hijos. Un padre verdadero provee para sus hijos. Hay una responsabilidad de padre que no puede ver la necesidad de un hijo sin él suplirla, si él tiene la posibilidad. Un padre es algo muy fuerte, ese término. Y el ejemplo es el Padre Celestial. O sea, nosotros no podemos poner al Padre Celestial a compararlo con el Padre terrenal. Al contrario, el Padre terrenal debe imitar el ejemplo del Padre Celestial. Cuando uno entiende esta verdad, uno comienza a vivir una vida diferente. La ansiedad se va, la inseguridad se va, el sentido de que no tengo protección se va, porque ahora yo entiendo que yo pertenezco a la familia de Dios.
Dios es mi Padre. Yo no le pedí que fuera mi Padre. Él quiso serlo. ¿Ah? Hay una diferencia. Yo no soy hijo del Padre Celestial por accidente. Él me escogió. Él quiso ser mi Padre. Y cuando Él quiso ser mi Padre, Él entendió que esto involucraba responsabilidad de Él para conmigo. Que Él no me puede dejar. Él tiene que proveer para mí. Él tiene que protegerme a mí. Porque Él es mi Padre. Él quiso ser mi Padre. Yo no le pedí que fuera mi Padre. Él quiso serlo. Y Él ha puesto en mí el espíritu de su Hijo. Para que yo camine en esta tierra como Jesús caminó en esta tierra. Iglesia, ninguno de nosotros ha llegado a ser como Jesús 100%. Estamos en el camino. Y Dios nos da esta palabra para que vayamos aprendiendo a conducirnos en esta tierra, en este mundo, como Jesús se condujo en su relación con su Padre Celestial. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Note que dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo. Tú no eres esclavo de la ley. Tú no eres esclavo ya más del pecado. Tú no eres esclavo de las circunstancias. Tú no eres esclavo de nadie más, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. La Biblia dice, Jesús dijo en Lucas 11:13, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y la bendición más grande que un ser humano puede tener es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Es la dirección del Espíritu Santo en su vida. Es el poder del Espíritu Santo en su vida, dándole sabiduría, dándole dirección. Cometemos tantos errores en el diario vivir. Nos vamos y nos estrellamos porque no consultamos con Dios. Porque tomamos decisiones a nuestra manera. No vamos a la palabra, no pedimos dirección al Señor. Somos responsables nosotros. Pero Dios dice que Él nos da el Espíritu Santo para que nos guíe. El Espíritu Santo para que nos enseñe. Pero necesitamos pedirle. Pero él dice también en Mateo 7:11, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Y yo pregunto esta mañana, ¿quién de vosotros o quién de ustedes como padre o madre aquí presente ve que su hijo tiene una necesidad y no comienza a buscar la manera como suplir esa necesidad aún antes que su hijo se lo pida? Tú estás supervisando a tus hijos. Tú sabes lo que ellos necesitan. Se va a acabar la leche mañana. Ya yo tengo que ir pensando en cómo comprar para pasado mañana. El par de zapatos ya de la escuela ya está muy viejo. Ya tengo que ir pensando, aunque todavía le resuelve, aunque todavía no me ha pedido, pero ya yo tengo que ir pensando en que necesita un nuevo par de zapatos. El padre siempre está, o la madre siempre están mirando qué su hijo necesita. Jesús dice, si vosotros siendo malos, somos padres, pero somos malos padres. El único bueno es Dios. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas. Dará buenas cosas. Dará buenas cosas a los que le piden. Nuestra perspectiva tiene que cambiar. Somos hijos de Dios. Ahora Jesús dijo algo más. Jesús dijo, cuando vamos a orar, no vamos a orar como los gentiles, que piensan que por repetir muchas palabras van a resolver. Dice, no. Vuestro Padre conoce de qué tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él conoce lo que tú necesitas antes que tú le pidas. Él comienza a mirar lo que tú necesitarás el mes que viene. Él comienza a mirar lo que tú necesitarás el año que viene. Y de la misma manera que tú como padre o madre, cuando reconoces una necesidad de tu hijo, comienzas a buscar la manera de suplirla. Si eres buen padre, si eres buena madre. Así Jesús, así el Padre Celestial. Él está mirando de qué cosa tenemos necesidad para suplirla. Y busca la manera. Entonces, ¿dónde está el por qué tenemos que llenarnos de ansiedad?
¿Dónde está el por qué tenemos que llenarnos de preocupación, de inseguridad, de temor? ¿Cómo le haré mañana? Ya no me alcanza para pagar a final de mes. Ya no me alcanza esto. Y comenzamos a bloquear nuestra mente con la ansiedad, con la preocupación, con el temor, con la inseguridad. Cuando mi Biblia dice, no seáis como los gentiles, que buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Busca primeramente el reino de Dios. Busca la palabra de Dios. Busca las promesas que hay allí para ti. Busca las declaraciones de verdad que Dios ha puesto allí en la Escritura para sus hijos. Y reclama eso en fe. Padre, tú has dicho en tu palabra que tú suples mi necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo. Mira, Señor, esta necesidad que estoy enfrentando. Mira este problema que estoy teniendo. No sé cómo hacerle. No tengo la sabiduría. No sé de dónde voy a sacar el dinero que necesito. Pero, Señor, tú has dicho que tú suplirás mi necesidad. Y yo creo que tu palabra es verdad. Marcos 11:24 dice, todo lo que pidieres orando, cree que lo has recibido y vendrá. Un hijo le pide a su padre, creyendo que su padre lo ama, creyendo que su padre le va a resolver, si está en su posibilidad. Nosotros como padres humanos no siempre tenemos la posibilidad, pero el Padre Celestial siempre tiene la posibilidad. Aleluya. El Padre Celestial es el dueño del oro y la plata. Él tiene todos los recursos necesarios para traer la bendición a nuestra vida. Pero Él espera de un pueblo que cree su palabra, que confía en su palabra, que le dice, yo no sé de dónde vas a sacar lo que necesito, pero yo creo en ti. Yo creo en ti y yo quiero poner mi confianza en ti. Yo no voy a ser esclavo de mi ansiedad, no voy a ser esclavo de mi problema, yo no voy a ser esclavo del diablo, yo no voy a ser esclavo de nadie, porque ahora tú declaras que yo soy tu hijo. Y si hijo, heredero, por medio de Cristo. Este es el mensaje de Gálatas 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo para que hiciera esto posible para nosotros. Tú y yo hemos entrado a una relación personal con Dios, como nuestro Padre Celestial, basado en lo que Cristo hizo, basado en la obra de la cruz. No es algo que yo tengo que merecerlo para recibirlo y disfrutarlo. Es algo que yo tengo que creerlo, porque el que lo merece es Cristo. Él se ganó el mérito con lo que Él hizo por nosotros. Amén. Qué triste que hay muchos cristianos que son como hijos que no tienen una buena relación con su Padre terrenal. Y aunque saben que el Padre les puede ayudar, pero no tienen la confianza de decir, papá, ayúdame. Porque ni papá le dicen, lo llaman por su nombre. Porque no tienen una buena relación. Qué triste, qué triste. Que hay cristianos que tratan al Padre Celestial como Dios. No se atreven a decirle papá o padre, porque no hay una buena relación. Yo estoy hablando de este mensaje para que tú cambies tu actitud, si es que así lo has tenido en tu mente. Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para darnos libertad en nuestra vida diaria, para adoptarnos como hijos de Él con todos los derechos de la ley, para que podamos reclamar sus promesas, para que podamos decirle, Padre, yo necesito esto y tú lo tienes. Y lo tuyo es mío porque soy tu hijo. Lo tuyo es mío. Romanos 8 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él nos dio lo más preciado de Él, su hijo, y Él permitió que muriera en una cruz y sufriera lo que Cristo sufrió, por amor a nosotros. Por amor a nosotros, para podernos dar a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Cristo pagó el precio para que tú y yo disfrutemos. Esto es precioso. Entonces, vamos a cambiar la perspectiva. ¿Por qué sentirnos solos? ¿Por qué sentirnos inseguros? ¿Por qué sentirnos con ansiedades? ¿Por qué sentirnos que no podemos resolver el problema cuando el Señor dice, ¿por qué no clamas a mí?
¿por qué no me dices a mí lo que tú necesitas? ¿Por qué no? Comienza hoy a desarrollar esa relación con Dios como tu Padre Celestial. Comienza hoy. Comienza hoy. Y entra en el reposo de Dios. Entra en el descanso de Dios, de saber que eres bienvenido en su familia. Tú no lo escogiste a Él, Él te escogió a ti. Él te escogió a ti y preparó este hogar, esta familia, para que tú puedas desarrollar tu vida en una relación personal con Él. Satisfecho. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? ¿Por qué no te pones de pie y vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra? Iglesia, como creyentes en Cristo ya no tenemos que estar más esclavizados ni a la ley, ni a los rudimentos del mundo, ni a ningún sistema religioso que nos quiera poner en esclavitud. Cristo nos ha hecho libres y debemos aprender a vivir en esa libertad. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos y le damos gracias a Dios por su palabra? Esta es una palabra que cada vez que la predico me edifica a mí mismo. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque tu verdad es asombrosa. Y entendemos que muchas veces no podemos relacionarnos con tu palabra como la verdad, porque va por encima de lo que nuestra capacidad de entendimiento es. Pero tú nos llamas a vivir en una vida, Señor, sobrenatural. Una vida donde podemos desafiar aquellas cosas de este mundo que nos hacen mirar esto con recelo y decir que tú eres nuestro Padre, que tenemos acceso a tu presencia y tenemos acceso a tus bendiciones. Tú conoces cada persona en esta mañana aquí presente. Tú conoces sus luchas, sus problemas. Señor, yo oro que cada uno, si ha aceptado a Cristo como su Salvador, pueda entender que pertenece a la familia de Dios, que tiene derecho legal a las bendiciones que tú prometes, que podemos vivir en esa plenitud de paz, de confianza en ti, porque tú nos has dado el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya.